¿qué tenemos que hacer? La cuenta de por sí, no sé si recuerdan los otros videos, pero eran unas cuentas infernales. Eran una cosa que te daba un paro cardíaco del suicidio. Ahora esto va a ser mucho más sencillo. La cuestión va a ser, acá se viene un poco la matemática, pero va a ser esto es el cero real, ¿sí? Nosotros vamos a estar dando, por ejemplo, uno quiere hacer un mapeo y define cuál es el cero y decís, bueno, a partir del cero pongo un cubo, una casa a 20 pasos a la derecha, otro edificio a la izquierda, un camino en el medio, etcétera. Entonces este va a ser nuestro cero, el cero del global, del mapa. Y nosotros vamos a estar en una posición, voy a escribirlo como un vector, no es importante tampoco, pero en una posición, ¿sí? Vamos a estar en una posición que va a tener en el eje global va a tener su coordenada X, su coordenada Z y su coordenada Y. Entonces nosotros vamos a tener en todo momento conocimiento de cuál es el punto en el cual nosotros estamos. Ahora cada objeto también va a tener su coordenada. Igual como vieron, cuando nosotros ya definimos los vértices como, digamos, a partir de un punto central, esto vendría a ser como la posición de el eje de, bueno, eso, la posición del objeto 1. Y a partir de movernos hasta esa posición, spameamos el código del cubo y ahí se dibuja el cubo, como es, pero en su posición. Entonces, para nosotros, si por ejemplo nosotros estamos mirando hacia allá, para nosotros el cubo va a estar a nuestra derecha y para atrás, ¿sí? En esta dirección que va a ser, digamos, el vector que une. Este vector se construye diciendo, bueno, yo tengo estos que salen desde acá, yo los conozco. Yo sé cuál es mi posición en el mapa y cuál es la posición del cubo en el mapa. Entonces, para saber cómo se ve en mi pantalla, tengo que hacer esto, ¿no? La resta entre R1 menos, o sea, la posición del cubo menos la posición mía. Esto es coordenada a coordenada, o sea, el X del cubo menos mi X, el Y del cubo menos Y del cubo menos mi Y y el Z del cubo menos mi Z. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, vieron que antes nos trasladamos, movimos el cubo un poquito adelante. En realidad lo que hicimos es movernos nosotros un poco, bueno, sí, movimos el cubo un poquito para adelante. Entonces, en todo momento, ahora otro detalle, este vector, cuando yo hago esta resta, en realidad lo que se dibuja es esta flecha de acá, ¿sí? Es como una flecha que es igual a esta, pero arranca desde el punto global, desde el cero global del mapa. Entonces, nosotros lo que le tenemos que aplicar, esto es una cuestión que ahora les paso, vamos a ver la matriz, simplemente les queda para ustedes. Va a haber una matriz que de las coordenadas expresadas en el eje global, nos va a devolver las coordenadas como se verían en nuestra pantalla, dicho mal y pronto. Entonces esto va a ser una función que, según como sea los dos ángulos que van a estar definiendo en todo momento para dónde estamos mirando, y este vector, vamos a llamarlo D, al meter esto en esta función, nos va a decir, bueno, en tu perspectiva esto se ve como así, ¿no? D, le pongo por ponerle algo, pero nosotros si quieren más, para entender mejor, le pongo B. O sea, nuestro sistema de coordenadas personal se va a ver así, se va a ver como se ve acá, ¿sí? Descrita por estos ejes. Bueno, no entiendo. Del mismo modo va a haber una matriz que hace lo inverso, ¿no? Pero bueno, esto, hasta que no haga falta, no importa. Ahora, si hacemos esto, el objeto se va a dibujar. Si nosotros antes de dibujar el objeto nos trasladamos este vector, ¿sí? Le decimos, bueno, GL traslate esto, entonces va a dibujar el cubo atrás nuestro, ¿sí? Atrás nuestro y a la derecha, ahí perfecto. Entonces lo que hacemos es restamos las posiciones que conocemos, que es en el mapa real, siempre el objeto menos mi posición, y a eso lo transformo a mi perspectiva. Ahora, si yo hago eso, me falta aplicarle la cuestión de la rotación, ¿sí? Porque si no lo vas a ver siempre, el cubo va a estar siempre apuntando su cara como
como hacia vos, ¿no? Entonces, para ahora hacerlo rotar en la cantidad que tiene que rotar, tenemos que aplicarle bueno, esto es entonces traslación en esto y rotación, esta función que estábamos acá viendo. Entonces, lo que les decía es, ahora lo que nos falta es rotar. Digamos, nosotros vamos a estar siempre mirando para donde tenemos que mirar, pero el cubo, para que no haya rotado con nosotros, para hacer que si nosotros queremos girar el cubo se quede en su lugar, lo que tenemos que hacer es que lo que rota es el cubo en el sentido opuesto de lo que nosotros vamos a estar rotando. Hacer el siguiente ejercicio, mirá la pantalla y rota tu cabeza 45 grados hacia tu derecha. Observarás que la compu, si mirás vos hacia la derecha, ahora está dibujada como si ella estuviera también mirando, digamos, ya, ¿no? Esto. Mirá 45 grados hacia tu derecha. Uy, perdón. Mirá 45 grados hacia tu derecha. Entonces se te abre este arco, ¿no? Se queda, vos mirás para allá y la compu mira para acá. Ahora, si en realidad lo que se mueve es la compu, dejá fijo cómo te quedaron las manos, devolvé tu mirada a la posición que tenía y vas a ver que la mano de la posición de la compu queda para el otro lado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es lo mismo que vos mires a la derecha a que la compu mire hacia la izquierda, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es deshacer la rotación. Por eso lo que vamos a hacer, digamos, vos cuando girás, cuando apretás el botón de girar la cabeza, lo que vas a hacer es guardar ese ángulo, esa cantidad respecto. Las rotaciones en los juegos, en estos sistemas, conviene hacerlas no en todos los ejes, para todos lados. Que vos puedas mirar a izquierda a derecha y arriba y hacia abajo. Y a izquierda a derecha es siempre respecto a el vector, es una rotación siempre sobre el eje 0, 1, 0. Para describir tu visión tendrías que decir, vamos a llamar pi al ángulo de rotación respecto a la cabeza, y vamos a llamar theta, digamos, a la rotación respecto de arriba y para abajo. Normalmente, si vos estás quieto, para mirar arriba o abajo tenés como que hacer rotar un palo que te atraviesa por el eje X, pero como vos querés que si mirás a la derecha, ahora el eje, lo que era el eje X, ahora rotó. Esto es un exceso de matemáticas quizás, pero entonces te queda 1 en el coseno de lo que rotaste, 0 en el y 1 en el seno de lo que rotaste. Vamos entonces a hacer esto que estábamos viendo, de invertir las rotaciones y hacer las traslaciones que corresponden. Para eso vamos al cubo agregarle lo que sería la posición para definirlo ya en una posición, y los ángulos que van a tener que ver con nuestro ángulo, nuestra perspectiva donde estamos mirando. Entonces, esta traslación la vamos a, bueno, igual está fuera de loop, así que no molesta, pero sí la vamos a sacar. Y acá vamos a poner las tres componentes de la posición a donde, según nuestra perspectiva, tendría que estar dibujado. Y eso mismo, al final del dibujado, lo deshacemos. O sea, vamos hasta el lugar donde está el cubo, lo dibujamos y volvemos a nuestra posición. Pero no nos olvidemos de rotar el cubo a su perspectiva original, digamos, para que siga apuntando sus caras a donde estaba apuntando por defecto. Para eso vamos a hacer esto, lo vamos a hacer deshacer la rotación, lo hago en este orden porque es más fácil. Deshacemos la rotación en la cabeza que nosotros teníamos, ¿no? O sea, nosotros nos movimos y rotamos, deshacemos esas rotaciones para estar de vuelta mirando hacia el frente, digamos, y luego deshacemos la bajada de la cabeza que estaba apuntando hacia arriba, digamos, o hacia abajo, según para donde esté apuntando. Y esto mismo lo copiamos y lo pegamos del otro lado, le cambiamos el signo acá al ángulo y lo invertimos de lugar, porque si no nos va, no es lo mismo el orden de estas dos rotaciones,
te puede cambiar el resultado. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, qué son estos ángulos y estas posiciones. Nosotros acá vamos a tener que definir nuestra posición, colocar en el 0, y nuestros ángulos. Vamos a empezar con 0. Entonces cuando nosotros nos movemos, si me permiten, voy a hacer un pequeño cambio de los controles. Acá lo que hice es, mirando acá abajo lo que iba saliendo según lo que yo aprieto, encontrarlo, cuál es la forma de identificar a la E, a la D, a la A, Q, W y S. Para usar los controles de W a S, D, y con la E subir y con la Q bajar. Así me dejo las flechitas libres para poder mover la cabeza. El Shift, ya que estoy, lo agrego para poder moverme un poco más rápido. Ahora, fíjense acá, no es directamente a la posición moverla para adelante, para atrás, sino que nosotros queremos movernos hacia adelante en nuestro sistema, no en el sistema global, que sería, poneré, no sé, Z, porque a veces estamos mirando hacia la dirección X y para nosotros adelante ahora es X. Entonces, para deshacer eso, lo que yo le digo es, en el caso de la E y la Q, que es arriba y abajo, dejo fijo que sea siempre arriba y abajo, ¿sí? Para evitar que yo pueda volver loco el sistema de coordenadas, básicamente. Le pongo algunas limitaciones para que sea más sencillo, ¿sí? Pero bueno, si lo quieren hacer más libre, pueden, obviamente. No tiene una mayor complicación. Pero bueno, para esas ni hace falta deshacerlas, sino que directamente a la posición original le sumamos este desplazamiento hacia arriba positivo en Y, ¿sí? Paso todo a array para poder sumar las listas y se sumen coordenada a coordenada, porque si haces una suma con dos listas te va a agregar los elementos de la lista que le está sumando a la otra y va a quedarte como una lista de 6 elementos en vez de sumarse elemento a elemento. Entonces los paso a array y lo vuelvo a convertir en lista al final para tener la lista. A mí me gusta trabajar con listas, así que déjenme pasar a mí. Y bueno, después la D y la W ya sí tenemos. Bueno, acá yo me metí para mostrarles dos posibles desplazamientos. Con la D y con la A hacia los costados voy a definir que yo solo me quiero mover en el plano del piso, ¿sí? O sea, yo por más que esté mirando para arriba, quiero que al apretar la D me mueva hacia mi derecha. Mi derecha significa que tengo que deshacer a qué parte del plano estoy mirando. Por eso me hice esta matriz de las rotaciones, que lo que simplemente hace es del sistema, cuando pongo la B adelante es porque le estoy dando algo en mi sistema de referencia y va a devolvérmelo en el global para afectar a las posiciones de verdad. Entonces y con la I estoy indicando que estoy solo deshaciendo la rotación en Y. Entonces, bueno, sin entrar en detalle a esta rotación, le paso uno de los ángulos, el que tiene que ver con hacia qué parte del plano miro, pero sí le digo, mira, con la D yo quiero ir a la derecha. La derecha es el X00, o sea, positivo hacia la derecha. Pero no es en el sistema global, sino que es en mi sistema. Entonces deshago de esta forma cómo se expresa mi derecha en el sistema, transcribo cómo se expresa mi derecha en el sistema global. Eso me devuelve otro vector, otra lista de 3 posiciones. Entonces ahora sí le sumo ese desplazamiento en el sistema global a mi posición en el sistema global. Y eso es lo que dice acá. Lo mismo hago con la A. Solo que en vez de decirle yo me quería en mi sistema mover a la derecha, le digo a la izquierda, o sea, menos Bel. Bel es la velocidad con la cual nos vamos a mover cada vez que apretemos. Es un parámetro que defino acá. Y bueno, del ángulo también para los ángulos. Ahora, cuando hablo de la W y la S, o sea, adelante y atrás, puedo querer que efectivamente, si yo, o sea, como les decía, que hacerlo más libre para que si yo estoy mirando hacia donde sea, me haga ir hacia esa dirección. Y para eso lo que tengo que decirles, bueno, adelante es recuerden, siempre miramos hacia los negativos del Z en nuestro sistema
propio, en el que está fijo a nosotros. Entonces, ir hacia adelante es ir hacia nuestro menos z. Ahora, a eso lo transcribo de mi sistema de coordenadas al sistema global. Y para eso a la matriz me pide que sí le diga los dos ángulos. ¿Sí? El ángulo de cómo moví la cabeza hacia arriba o hacia abajo y cómo la moví hacia los costados. Entonces simplemente hago esa transcripción y ahora sí le sumo ese desplazamiento a mi posición original. Y lo mismo hago con la S. Como ven, es muy sencillo, pero simplemente hay que tener en cuenta este detalle de que cuando yo quiero moverme hacia un lado es en mi sistema, no en el global. Y bueno, ahora sí, para las flechitas, esto es más fácil porque en las flechas directamente es al ángulo que tenía, le sumo el nuevo cuánto moví cuánto varié ese ángulo. Entonces, o si es hacia la izquierda o derecha, es entonces el ángulo, el segundo valor, que es el del plano. En cambio, si pongo arriba o abajo, me va a sumar en el otro ángulo, en el de cuánto levanto o bajo la cabeza. Pongo acá este detalle para que no me deje dar vuelta la cabeza, porque eso puede llegar a arruinar el efecto que uno busca, sobre todo porque me había pasado alguna vez en el programa anterior que habíamos hecho y me pareció que más vale prevenir. Entonces dejo fijo para que máximo puedo mirar para arriba del todo o para abajo del todo. Anulo, bueno, esto que estaba dentro del loop para las rotaciones. Y ahora al cubo, ahora ya tenemos todo definido. Cómo es que los ángulos los variamos y cómo nuestra posición la variamos. Entonces el mapa, digamos, cómo se va a ver todo, queda definido según nuestra posición y para dónde estamos mirando. Ahora yo al cubo, como había puesto acá, le tengo que dar dos valores. Tengo que dar lo que es la posición y los ángulos. Los ángulos sí son mis ángulos, pero la posición debe ser aquella según mi sistema. Entonces armamos el BE, que es cómo se ve, que es cómo es en el sistema real. Entonces nos queda esto de acá. Tenemos la posición del objeto, que bueno, en este caso es el cubo. Supongamos que el cubo está en el 0, 0, menos 10. Así está delante nuestro. Y nosotros estamos en la posición que estamos. Ahora, como les había dicho, la posición del objeto es chiquero. La posición del objeto es que está en el sistema de coordenadas global, en el mapa. Era la posición del objeto menos mi posición. Eso nos da esta flecha. Entonces, ahora a esto lo que tenemos que hacer es expresarlo en nuestro sistema, ¿sí? Porque nosotros queremos que se vea para nosotros según esta flecha, pero en nuestro, si miramos para allá, la flecha tiene que estar definida por nuestro sistema de coordenadas. Pero bueno, básicamente es esto que dice acá. Me pasa de las coordenadas del mapa a mi sistema de coordenadas, cómo se vería, a dónde parece estar el objeto. Y ahora sí, llamamos a la función que dibuja el objeto, avisándole que lo va a tener que dibujar en tal posición y deshacer mi visión de ciertos ángulos. Recuerden, ahora para hacer esto igual tenemos que importar el numpy que estaba acá, me comí una coma. Y perdón, me faltó definir entonces, estas son las matrices que voy a usar. Si buscan en Google, no voy a entrar en detalles, simplemente si buscan en Google, estas son las matrices de rotación según los tres ángulos, las tres direcciones posibles. Y de esta forma, bueno, pasamos de un sistema a otro aplicando las rotaciones o deshaciendo las rotaciones. Fíjense que acá el orden de las rotaciones es inverso, con el ángulo inverso es muy similar a lo que hacemos cuando le indicamos la función rotate al cubo. Pero bueno, no tiene mayor misterio y no quiero aturdir con cosas que por ahí lo pueden ver igual tranquilamente en los otros videos que hice de Python para hacer el 3D, que estas ya las usé y las había hecho en su momento, solo que ahora son incluso más fáciles porque en su momento teníamos todas las rotaciones disponibles
y acá si se fijan solo estoy aplicando 2, y en esta es una versión más fácil que es solo para aplicar o deshacer la rotación en el plano, o sea, para qué parte del plano estoy mirando. Entonces ahora vean que si yo me muevo de la izquierda a derecha, esto es, aprieto la D, me muevo así, aprieto la A, me muevo así, aprieto la S, me muevo así, aprieto la W, me muevo así, si aprieto la E, me muevo hacia arriba, si aprieto la Q, me muevo hacia abajo. Ahora queremos que si yo miro hacia la derecha, el objeto, ahora me estoy moviendo hacia la derecha del objeto y rotando hacia la izquierda mi cabeza. De ese modo se observa que puedo deambular, disculpen el ruido de martillar el teclado, pero bueno, estaría funcionando. Ven acá abajo aparece lo que estoy apretando, si quieren puedo mover un poco así para que lo puedan observar. Estoy apretando entre la D y la flecha a la izquierda, entonces le roto alrededor del objeto. Me puedo acercar, bajar la cabeza, mirarlo desde arriba, y bueno, ahí sí que estamos moviéndonos alrededor del objeto, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá es suficiente como para que a priori, yo esto igual vamos a hacer más videos de cómo llegar a este resultado, que ya estuve retocando un poco. Hubo un tiempo entre medio del otro día. Tenemos allá la foto, tenemos acá los arbolitos, y como ven, bueno, con el shift sprintamos, digamos. Esto es simplemente que haya una velocidad, y me hice una espadita que, bueno, para tener algo, me voy a decir haciendo algún tipo de mapeo y interactuar con algún tipo de NPC lo posible. Trataremos de llegar hasta ahí. Y si doy clic puedo saltar, si doy clic hago como un efecto de mover la mano. Esto es un poquito copia del Minecraft, yo entiendo, pero más o menos, ven, ahí se ve a qué estoy apuntando. Si le voy pegando se va destruyendo hasta que lo talo por completo y lo elimino. Le llama cube porque, bueno, en realidad esto está hecho con la función cube. Esto es un cubo un poco alto y de color marrón, y bueno, ahí está la espada grande flotando por ahí. Pero bueno, básicamente vamos a tratar de llegar a hacer algo así, incluso lo estaré mejorando para que sea, tratar de hacer alguna especie de juego prototipo, y bueno, que tenga alguna funcionalidad. Las copas quedan igual, faltan un poco de FPS. Vamos a ver cómo eso se pueda mejorar, pero bueno, básicamente esto nos sirve para entender cómo trabajar con el OpenGL. Por lo menos nos da un panorama de qué forma con las matrices. Ya el OpenGL tiene las mismas matrices que yo estuve definiendo acá, con las cuales uso el NumPy, que quizás puede ser más rápido usar las propias del OpenGL. Eso lo vamos a estar viendo, no lo sé en qué momento, pero posiblemente lo puedan entender mejor si ven esto y bueno, ven un poco cómo funciona. Bueno, gente, muchas gracias por acompañar, si estuvieron viendo hasta acá. Espero que les haya gustado, que les sirva, y que, bueno, si hacen algo con esto, avísenme. Bueno, hasta luego, nos vemos entonces, piratillas.